Bueno, antes de empezar con esta segunda hora del programa y con nuestra siguiente entrevista, les recuerdo la preguntaza del mes. Recuerden que esto sortea el 3 de agosto. El premio es un libro, se llama Gente de Teatro de Carolina González Velasco. Agradecemos desde ya Siglo XXI, que está participando con nosotros en este sorteo. La consigna es la pregunta es quién fue la primera opción para el personaje protagónico de John McClane de la película Duro de Matar, que finalmente interpretó el actor Bruce Willis. Son tres las opciones, la primera es Sylvester Stallone, la segunda es Arnold Schwarzenegger y la tercera es Steven Seagal. Recuerda, esto está en nuestras redes y es hasta el 3 de agosto para ganarse ese libro. Ya lo veo conectado, así que si me permiten, ¿no? Vamos a hacer la siguiente nota para hablar de un documental argentino, se llama Las voces de Pablo, y para hablar de este documental ya lo tengo conectado ahí, como les decía, su director, protagonista, podríamos decir de alguna manera también, Gonzalo Murúa Lozada. Gonzalo, buenas tardes, Javier Lucy acá desde el piso de Cinefilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Javier? Todo bien. Gonzalo, a ver, le contamos un poco a la gente, si todavía no tuvo la posibilidad de ver Las voces de Pablo. Pablo es tu padre, Pablo Murúa, y de alguna manera en este documental se intenta reconstruir un vínculo, entender qué pasó, ver dónde estaba parado cada uno. Lo que pasa es que también no solo lo íntimo aparece, porque obviamente estamos hablando, uno de tus apellidos, Murúa, es un nombre importante de la escena nacional en todos los rubros, como es Walter Murúa, tu abuelo. Digo, eso hace lo público y lo privado que se entrelacen de alguna manera en este documental. Pero también tu documental es una exhibición de tu parte también muy arriesgada, muy riesgosa, porque estás, por lo menos uno como espectador lo ve como a flor de piel en muchos momentos delante de cámara, ¿no? Eso es todo un riesgo. ¿Cómo hiciste para sortear ese riesgo y para asumir ese riesgo también? Bueno, primero te corrijo una cosa. Sí. Dijiste Walter No, Murúa y es Lautaro Murúa. Lautaro, perdón, sí, perdón. Sí, fue un desafío complejo, ¿no? O sea, siempre trabajar historias íntimas, que si bien mi abuelo era un actor, era una persona pública, también qué hay detrás del actor, ¿no? O sea, qué hay detrás de esos personajes que uno puede llegar a conocer a partir de la gran pantalla y del cine, que muchas veces nos hacen acercarnos o pensar que quizás tenemos un poco más de intimidad del personaje, pero en realidad falta muchísimo o, no, o es apenas la punta del iceberg de una persona, ¿no? Sí fue complejo abarcar la figura de mi papá, o sea, yo quería hablar de mi papá, de Pablo, o sea, del hijo de Lautaro. Si bien se menciona Lautaro y obviamente el cine está súper presente porque es parte de nuestra vida, la idea era hacer énfasis en mi viejo y en el vínculo con mi viejo y en esos cuentos. O sea, mi papá era cuentista, pero nunca pudo publicar su obra, entonces la idea de la peli también es rescatar algo de su obra y a la vez como revincularme con él sanamente, porque él durante los últimos años de su vida sufrió mucho, ¿no? Sufrió sobre todo temas psiquiátricos que le impedían comunicarse con nosotros, con sus hijos, con mi hermana y conmigo. Entonces, la verdad que pocos años lo viví sano, entre comillas, a mi papá. Digo, ahí en esa revinculación que intentás hacer en ausencia, obviamente, digo, audiovisualmente construís todo un mundo que va desde la animación a leer esos mails que se intercambiaban con tu padre, eh, a leer, como vos decís, estos cuentos, ¿no? A leerlos vos y a leer a alguno de los que dan testimonio de tu padre. Y desde ese lugar, desde el arte en todo caso, tratar de ver qué pasó, dónde estaba parado a cada uno, digo, construir algo que no sea solo catártico. Sí, totalmente. Sí, la idea es, bueno, hay varias cuestiones que a mí me interesaban, ¿no? O sea, hacer sobre todo de esta peli no solo una catarsis a nivel personal, sino también poder hacer eco en los espectadores y que reconozcan mucho de sus historias en la propia peli, ¿no? O sea, no solo se trata de la obra de mi papá y el vínculo que teníamos nosotros, sino como ciertos
ciertas cuestiones que le son comunes a toda la humanidad, ¿no? Mm, Entonces, de eso se trata también la peli, de eso se tratan también los documentales, y es de acercar estas historias, pero también para, de alguna manera, poder compartir como personas ciertas cuestiones, ¿no? Que nos pueden aquejar, y también entender eventualmente, en este caso, en el caso puntual de esta peli, fue entender a mi papá, ¿no? Entender a una persona que aparentemente, bueno, o sea, fue muy agresiva conmigo, y entonces es cómo vuelvo de eso. mm. Era la gran pregunta también. De alguna manera también el documental es una especie de road movie, podríamos decir, ¿no? Porque vas en una cuestión de estaciones, estaciones de vía crucis, podríamos decir, para traer el lado religioso en un punto, ¿no? Los lugares que marcaron ese vínculo con tu padre y que marcaron también a Pablo de alguna manera, lugares donde vivió, donde estuvo, donde filmó, donde transcurrieron determinadas cosas. Por eso digo también que hay otras búsquedas agarrando los procedimientos del cine para poder contar esto. Digo, ¿eso estuvo pensado también hacerlo como una road movie? Bueno, sí, en un principio, o sea, hubo una estructura que sí tenía que ver con una cuestión espacial, ¿no? Entonces, sí había algo de pensar en un caminito del héroe también, ¿no? Ujú. O sea, como que había algo espacial que para mí era importante, porque sobre todo era vincularme o narrar los cuentos de mi papá, a partir de ciertos elementos de la puesta en escena, como bien decías, pero también encontrarlo en determinados espacios, ¿no? Claro. Los espacios que él transitó, espacios que él vivió, espacios que le gustaban, espacios donde filmó con mi abuelo, ¿no? Entonces, sí son varios microespacios que habitaban a lo largo de toda la peli, y naturalmente un poco se dio lo de este formato medio road movie, pero también fue algo que pensé desde un inicio, ¿no? O sea, como que me pareció una linda conclusión. Y hay otra cosa que tiene que ver con la puesta en escena también, que tiene que ver con los espejos, ¿no? Que siempre están en encuadre y en donde en general siempre se te ve a vos cuando estás entrevistando. Elegís ese lugar, elegís el espejo con todo lo que significa el espejo. Digo, no, citamos a Borges si querés, pero no es necesario. Desde ese lugar, entre los dobles, las apariencias, lo que se puede ver o no ver, lo que uno quiere ver en todo caso, digo, ese encuadre también es muy cinematográfico. Sí, 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 totalmente. Había una búsqueda, este, bueno, vinculada a esta gran pregunta de la puesta en escena, que era cómo convivir, ¿no? Con los entrevistados sin generar un corte, ¿no? De montaje. O sea, cómo hacer que todo conviva en un mismo plano, y no recurrir al contraplano. Sí, Y también a la vez, como pensar en mi figura como una figura medio fantasmal, ¿no? Que fantasmática, sí. habita en esos espejos, como si Sí, estuviese así atrapado en el espejo. Em, y que al final de la peli, sobre el final de la peli, salgo también sí. de ese reflejo, y me vuelvo presencia. Entonces sí hubo todo como un pensamiento en torno a cómo usar esos espejos y esos reflejos. Es que hay una idea que se ve que en la película, esta idea de estar pero no estar también, ¿no? Como usar el fuera de campo pero meterlo adentro del cuadro y después en todo caso recuperar el cuerpo cuando ya está llegando al final el documental. Digo, ahí para seguir sumando estas cuestiones de los procedimientos cinematográficos, más allá de contar una propia vida, una propia historia, y esto debo decirlo, muy duro, digo, se dicen cosas muy fuertes, se han dicho cosas muy fuertes, tu padre en general ha dicho cosas muy fuertes, te ha dicho cosas muy fuertes, y entonces todo eso queda rodeado de un halo de angustia para el espectador también en algún punto, ¿no? Y poder hacer ese camino con vos, ver hacia dónde vas, hacia dónde llegás, también es algo que nos atraviesa. Sí, totalmente. Sí, hay algo ahí de esto que te decía, de una sanación conjunta, y de un camino que fue muy complejo para mí, ¿no? O sea, desde que se planteó la idea, y empecé a escribir el guión, y después me dieron el subsidio. Cuando había Día Digital, Ujú. me dieron el subsidio para filmarlo, y cuando agarré el guión dije, wow, o sea, me tengo que volver a enfrentar a esto, ¿no? O sea,
la peli es como, y sobre todo en el documental, es algo vivo, ¿no? Que todo el tiempo está siendo modificado y está siendo atravesado, obviamente, por la mirada en este caso mía, como director, pero también como hijo. Entonces, sí fue un desafío duro, como decías, pero a la vez siento que sí, que el saldo fue positivo y que hubo un lindo acompañamiento por parte no solo de las personas que intervinieron, ¿no? De los entrevistados, sino también del equipo técnico que me contuvo mucho, digamos, o sea, fue un equipo muy, muy lindo, muy contenedor. Además, obviamente, de la familia y demás participantes, hay un nombre, ¿no? Un nombre para el cine argentino. No podemos evitar de preguntar algo sobre Graciela Borges, que además es tu madrina. Y digo, y ahí habla de Lautaro y habla de Pablo. Habla un poco, te acerca unas palabras mejores sobre Pablo, capaz que una realidad sobre tu abuelo, sobre Lautaro, ¿no? Sí, exacto. Sí, Graciela fue un gran apoyo, digamos, durante la peli. Debo confesarte que obviamente me decía, bueno, como es un tema tan personal, ¿no? Ella es actriz Mm, y obviamente ella dice, ¿no? Cuando empieza la entrevista, yo he participado en otras películas y qué sé yo, en documentales, pero bueno, esta película es especial porque me toca el porque, alma, ¿no? O sí. sea, y también o sea, fue un desafío para ella porque bueno, va más allá de su figura como actriz, ¿no? O sea, está interviniendo una relación muy íntima como la que tuvo con mi papá y que lo quiso tanto, ¿no? Entonces sí hay algo que fue muy interesante también en ese proceso y sí me sentí muy acompañado por ella, además vino al estreno, ¿no? Entonces sí siento que Gray ahí me dio una gran mano y siempre me ayudó mucho cuando tuve preguntas o algún tipo de incertidumbre en relación a mi carrera o cuando empecé a estudiar cine, bueno, dónde estudiar cine, ¿no? Fue todo un tema que si bien no está Lautaro y en ese momento mi papá no estaba muy bien, no estaba muy bien conectado, digamos, en términos de su salud mental, pero también de la profesión, ¿no? Que él se fue alejando. Sí. Graciela siempre estuvo ahí como para bancar, digamos. Y quedó algo en el tintero que no hayas podido incorporar y sobre todo y especialmente, ¿vas a ir por algún lado con la publicación de estos textos de tu padre? Buena pregunta. Em, Cosas que quedaron en el tintero. Sí, bueno, siempre, ¿no? En las pelis hay cosas que no quedan, ¿no? O ciertos capítulos que quedan quizás un tanto inconclusos o que uno quisiera como profundizar más, ¿no? Por ejemplo, en el tema del exilio, Mm, de cómo fue también ese exilio para Lautaro y para papá, ¿no? Toda la cuestión política que también hizo que de alguna forma o una gran influencia en la salud mental de papá, ¿no? Porque uno tiene que tener mucha entereza también para trabajar sí. en cine y en cultura en la Argentina y creo que ahora está más difícil que nunca. Bueno, yo no estoy en Argentina, estoy en México trabajando y la verdad es que me encantaría volver a Argentina, pero veo como muy complejo el panorama, sobre todo para el documental. Entonces sí, creo que justo la carta esa que se lee al final de la peli que mi papá me escribe, Ujú. que habla sobre los grandes problemas de la cultura, digo, bueno, es como si lo hubiese escrito ayer la Sí, carta, ¿no? sí, La escribió en totalmente. el 2001, cerca del 2001, ¿no? O sea, con las consecuencias del 2001. Entonces, sí, eso quedó quizás como algo que me hubiese gustado meterle un poco más. Y en relación a lo de los cuentos que me preguntabas, sí, es algo que también me gustaría trabajar. La verdad es que todavía no, bueno, será como algo más de la peli, ¿no? O sea, que las pelis siempre tienen estas otros capítulos o estas otras formas de contar más allá del propio material audiovisual. Ahí digo también, tu otro apellido enlaza toda la problemática de la cultura que estamos atravesando ahora, digo, Losada, la editorial, digo, entre los libros y el cine y la arremetida última de este gobierno contra la cultura, digo, te agarra por todos lados. Sí, sí, no, es muy complejo y creo
que todavía falta mucho diálogo, hay mucho que hacer, mucho que trabajar, y tiene que haber como una apertura, ¿no? A que se puedan habitar esos espacios más allá del partidismo, ¿no? O sea, como obviamente, nada, es una cuestión de, para mí, de acercar posiciones y de instalar relatos positivos en torno al cine y no como ciertos relatos negativos que se están instalando y que son errados, ¿no? O sea, pueden haber casos particulares de situaciones, así como lo hay en un montón Bien. de otras industrias, pero eso no significa que haya que cortar de raíz algo tan importante como el cine nacional que nos configura como nación, ¿no? O sea, y que nos ayuda y que nos da empuje, ¿no? Y que nos ayuda a identificarnos. Bueno, son muchos temas que hay que todavía para mí trabajar. Hay algo que siempre es complicado para nuestra memoria audiovisual, digo, desde no tener una cinemateca para abajo todo, como vengo diciendo cuando entrevisto a algunos realizadores o alguien del mundo del audiovisual, digo, y acá vos usás algunas imágenes, ¿no? De la película que unió a tu abuelo como director con tu padre como guionista, que es Cuarteles de Invierno. ¿Cómo mejoraste algo de esa calidad de la película? ¿Cómo se logró eso? Sí, bueno, hubo un trabajón ahí porque la película, cuando yo la pedí en el Inca, que fue mi primera posibilidad, dije, bueno, la voy a pedir en el Inca, a ver, para utilizarla, digitalizarla y demás. Como no tenía el teléfono del productor y ellos tampoco me podían dar el teléfono del productor, que ya estaba muerto, Guillermo Smith, Ujú. eh, empecé como un camino titánico, digamos, para conseguir ese teléfono o algún familiar que me pudiese ayudar. Toqué muchas campanas, no se logró, pero pasó algo muy loco que yo, o sea, lo único que tenía era VHS, que la Sí. verdad es que el material no es bueno, y puse por casualidad Cuarteles de Invierno en Mercado Pago, en Mercado Libre, y me salió que había una persona que tenía unas latas Wow. de Cuarteles de Invierno en un depósito y estaba pausada la publicación y me dice, no, mira, es que están avinagradas. Yo, mira, yo soy el nieto del director, ya las podés ver, a ver si en una de esas, no sé, las podemos rescatar y demás. Y me dijo, bueno, las voy a probar. Y las probó y funcionaron. Wow. Eh, Así es que me mandó, encima justo él había trabajado en la editorial Losada, Estaban entonces todos. fue como más acercamiento, fue como había una señal y me mandó las latas, las llevé ahí a la Universidad del Cine, que me apoyaron mucho ahí, Sol Colombo, que trabaja en el laboratorio a limpiar la película, a dejarla a punto para digitalizarla, y se hizo una versión mejorada, un poco mejorada, en el Museo del Cine, ¿no? Que ellos me dieron una mano. Mm. La verdad es que el sistema de digitalización del museo es bastante precario y ellos digitalizan mucho blanco y negro y qué sé yo, esto era color, entonces es una camarita de 13 CD con un estrobo y que con una moviola va pasando y va digital. O sea, es algo muy rudimentario, digamos. Sí. Pero bueno, con eso se pudieron levantar imágenes en HD, ¿no? O Bien. sea, em, y esas son las imágenes que hay en la peli. La idea es como seguir trabajando. Ahora se va a hacer aprovecho también ya va a salir en el Instagram de la peli, que es el de mi productora, que es Obsidiana Films, @Obsidiana Films. Y ahí ya vamos a ir comunicando de las proyecciones especiales que va a haber. Bien. Entre ellas, una es en el Museo del Cine el 18 de agosto, donde vamos a proyectar también Cuarteles de Invierno. Bien. Eh, entonces, sí, ahí estamos pensando cosas. La idea era también ver si había posibilidad de hacer algún evento especial en Mar del Plata, pero bueno, está todo como que Sí, no, complicadísimo. nada, en la nada, porque no sé quién, o sea, no sé a quién dirigirme, porque la persona que se ocupaba de eso ya no está más. Así es que, bueno, sería genial tener esa posibilidad, ¿no? O sea, difundirla también en Mar del Plata y que haya espacios de proyección que es algo hermoso ver pelis proyectadas en 35. Totalmente. Ahí tienen una posibilidad, entonces sigan a las redes Obsidiana Films, ¿era? ¿Cómo era?
Sí, Obsidiana Films es La la red productora. social de mi productora y donde estamos subiendo todas las actualizaciones de la peli. Ahí perfecto para ver entonces en esta oportunidad en el cine como corresponde las voces de Pablo. Gonzalo, muchas gracias por este rato acá con Cinefilia. Gracias. Un Muchas abrazo. gracias. Un Un abrazo. abrazo. Y nos vamos a nuestro tercer tema del día de hoy, que es Good Riddance, el tema de Green Day, que también forma parte de la banda sonora de Deadpool y Wolverine.